Continuamos aquí. En este momento recibimos de manera muy grata a la doctora Nahuel Mercedes, que tenía como 2 semanas que no venía, ¿verdad? Sí. Como 2 semanas. ¿Estaba de vacaciones? ¿Por qué? ¿Cómo así? No, porque yo siempre estoy dispuesta y disponible para aportar a nuestro público como debe ser. Entonces el problema es mío, el tema es mío. No sabría decirle, señor Dari, si eso es personal o no, pero yo, si me llaman, yo Vamos vengo. a aprovechar el momento para hablar de la migraña ocular. Pero Va con el Dari, tema, rápidamente. antes de iniciar en el tema, déjame piropear a la doctora, porque nosotras las damas que sabemos de las finas telas, le puedo decir que ese vestido cuesta. Y es de calidad. Ay, Dios mío. Es suyo, Susi, también. Que la hagan de arriba abajo. Y vamos ahí en talla, Sí. Bueno. Doctora, hablemos un poquito de migraña ocular. Hay muchos, yo creo que hay muchos mitos con el tema de la migraña en sentido general. La gente la vincula a la vista, la vincula a la toma de ingesta de alcohol. En sentido general, ¿cómo pudiéramos vincular y dividir el tema de la migraña? Excelente pregunta. El término migraña es amplísimo porque es sinónimo de dolor de cabeza. Ahora bien, de acuerdo al detonante, entonces tú la clasificas en el tipo de migraña. En esta oportunidad nos ocupa hablar de la migraña ocular, porque si hablamos de migraña es muy extenso. Hay libros y revisiones bibliográficas de más de 300 páginas dividiendo solamente la migraña. Y es importante, como es nuestro deber, educar a la población, a todo el público que nos sigue, que nos oye por los distintos medios, educar en ese sentido. La migraña es sumamente importante. La migraña es un motivo de consulta sumamente frecuente en los médicos internistas. Nosotros los oftalmólogos nos ocupa también, porque es una de las enfermedades, o más bien ocupa uno de los primeros lugares de enfermedades incapacitantes en la población norteamericana, por ejemplo. El paciente con dolor de cabeza o migraña le va mal, vive malhumorado, no duerme bien, no se ejercita bien porque siempre le duele la cabeza. En esta oportunidad, por ejemplo, la migraña ocular es netamente un dolor de cabeza que se circunscribe, que se limita al ojo. Y es la persona que tranquila, de repente experimenta un dolor ocular o en la zona periocular, por ejemplo, y que ese dolor se va moviendo, irradiando a ese lado de la cara o ese lado de la cabeza, ¿verdad? Hasta que llega un momento que el dolor es insoportable, o sea, empieza muy leve y luego se hace más intenso. En algunos pacientes él mismo puede saber cuándo es que le va a doler la cabeza, llamadas las auras visuales. Y aquel típico paciente, estamos conversando y se le va, escuchen bien, anoten, para que no se alarmen, porque hay que saberlo, es una condición benigna. Eso pasa de 20 a 30 minutos, no pasa nada. Lo importante es reconocer los síntomas, que el paciente se quede tranquilo y busque ayuda cuando ya sea insoportable esto, ¿verdad? Estamos conversando, usted y yo, y de repente noto que mi campo visual se pone opaco u oscuro, o noto nimitas como estrellitas que titilan, luces que titilan. Me puedo marear un poquito y el paciente sabe, me va a doler la cabeza. Entonces, si ya lo reconoces, si ya eres un paciente diagnosticado con migraña, por ejemplo, es el momento, anoten, de tomarse el analgésico que acostumbran a tomar para el dolor de cabeza, para que eso aborte, para que eso aniquile lo que sí que es el componente doloroso. Doctora, pero si yo veo esa estrellita que usted dice, o se me opaca la vista sin que me duela la cabeza, puede ser como... ¿Eso qué puede ser? Una clasificación de migraña sin migraña, o migraña acefalálgica, o migraña decapitada, que son las migrañas que solamente están en las auras, pero no te duele la cabeza, pero no deja de ser una migraña. ¿Hay componentes, doctora, hereditarios en este tipo de migrañas? Y quiero saber también si hay detonantes emocionales, y ahí voy a hacer una pregunta un poco personal. Mi abuela paterna falleció hace unos cuantos años ya. Bueno, falleció en mis piernas prácticamente. La llevábamos de camino al médico luego de sufrir un accidente cerebrovascular, precisamente de este lado, en lo que usted describe, por lo menos en cuanto al cuerpo, como el área donde ocurre la migraña ocular. A partir de ese episodio y de la muerte de ella, cada vez que a mí me da un dolor de cabeza, surgía, así mismo como usted lo describe, del mismo lado
donde ella tuvo el derrame y en esas características de migraña ocular. Te remontas a ese recuerdo. Es natural, tiene un componente hereditario. Siempre en la consulta de oftalmología que acude un paciente por dolores de cabeza, se le pregunta si en la familia hay un familiar de primera o segunda generación de línea, ¿verdad? Si es migrañoso, es básico, porque si tiene el antecedente es muy probable que usted también lo haya heredado. En el contexto de ser una paciente añosa, por ser su abuelita, que le dolió la cabeza de manera fuerte, es muy probable que se haya producido otra condición. Por ejemplo, no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Sus antecedentes, si era hipertensa, si era diabética, de repente era una persona con alguna alteración cerebral, por ejemplo, alteración en los vasos, tipo malformaciones arteriovenosas, aneurismas, ¿verdad? Que son malformaciones anatómicas en los vasos de la cabeza, que se haya estallado y ese estallido produzca que se reduzca, ¿verdad?, el espacio cerebral. Entonces por ello va a doler muchísimo la cabeza y va a producir el deceso del paciente. Son muchas las aristas por las cuales pensar el fallecimiento de la señora, pero no todo dolor de cabeza es migraña. Entonces es importante el antecedente, es importante saber el detonante, si yo consumí alguna comida específica con colorantes o no, un vino específico, si bebió romo, una bebida alcohólica específica, los embutidos, los quesos curados, los yogures, los jamones. Todo lo bueno entonces. ¿Por qué el romo malo? Los frutos secos. El romo malo, ¿por qué da dolor? Los frutos secos están altamente vinculados con dolores de cabeza. Entonces, no, pero si todo lo bueno hace daño, doctor. Si es a raíz de eso que usted empieza con los síntomas, es importante reconocer que eso le da dolor de cabeza. Así es que... ¿Y cómo diferenciar en la migraña del dolor de cabeza? En la migraña básicamente es educarnos. Pero un tema que no hemos tocado. Hay mucha gente, incluyéndome a mí, que nos pasamos el día entero en esto, frente al celular, porque trabajamos ahí. Hay gente que se ha convertido en una adicción, ve Instagram, ve TikTok, lo que sea. Y llega un momento del día en el que, en mi caso, yo que uso lente, cuando me lo quito, si por ejemplo en la noche voy a hacer ejercicio o voy a jugar fútbol, lo que sea, veo, pero ya es una cosa extraordinariamente borrosa, muy diferente a cómo veo al inicio del día cuando la vista está descansada. ¿En qué nos afecta el uso del celular, digamos, durante todo el día a la vista, y si puede ocasionar eso migraña ocular? El uso y el abuso de los equipos electrónicos nos ocupan en la mayoría de las consultas oftalmológicas hoy en día, porque nos han llevado a este nuevo estilo de vida. Y cuando uno le duele la cabeza quiere soltar los aparatos. Por supuesto, pero no puede, porque tiene que trabajar por ahí, tiene que conversar por ahí, hacer todas sus actividades, como dice Yuri, ¿verdad?, por ese medio. Sí, es un motivo de dolor de cabeza, por supuesto que sí, porque el cansancio visual, el uso excesivo de las pantallas a muchas horas, en la iluminación de los equipos, por ejemplo, el tamaño de las letras puede ocasionar cansancio y producir dolor ocular. Es decir, la recomendación es usar letras pequeñas y la luz bajita. La recomendación es usar los equipos electrónicos de manera medida. Y si no es necesario utilizarlos, no utilizarlos. No, por ejemplo, mire, el iPhone dice aquí el averaje diario que tú usas de horas de la pantalla activa. Mentira, eso siempre eso pudiera ser... El factor edad, ¿qué papel juega? La edad para la migraña. ¿Y cómo diferenciamos migraña de dolor de cabeza? Migraña y dolor de cabeza es lo mismo. Ok. Empezando por ahí. Pero, o sea, la gente, tengo una migraña porque le duele la cabeza, figúrate. Ya tenemos que... Pero hay que evaluarse para saber si es migraña, doctora, o no. Eso puede ser cualquier edad. Y la edad, no. Si usted pasa de 40 años, tiene dificultad para ver de cerca, eso le puede generar dolor de cabeza. Gracias, doctora. Lo dejo a su conocimiento. Un placer. Gracias, doctora.